Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Vamos a arrancar este programa con invitados para poder hablar sobre la economía, sobre las medidas que se han ido tomando en estos últimos tiempos y poder pensar lo que se viene, lo que queda por delante y lo que va a tomar el próximo gobierno, sea el color político que sea. Para acompañarme en esta primera instancia va a estar acá en piso conmigo Miguel Ángel Allerosa, que es docente universitario y contador público. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Bien. Luego va a estar también acompañándonos a través de Zoom Emanuel Guignar, que es docente en Economía Política. Bienvenido también, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola. Bueno, Miguel, vamos a arrancar con las medidas que se tomaron post-paso, ¿sí? Para ubicarnos en lo que fue esta última etapa, desde las elecciones que vivimos, la devaluación que se dio, según Massa, por orden del Fondo Monetario Internacional, y las medidas compensatorias, como se las tituló, para tratar de acomodar un poco ese impacto que se dio en el bolsillo de los ciudadanos. En una mirada general, ¿qué análisis y cómo usted lo tomó personalmente a este acto que tuvo el ministro de Economía? Bueno, al día siguiente de las PASO nos desayunamos con una devaluación que, por la información que uno maneja, que es de los medios periodísticos, como yo no estoy en la gestión del Estado en ningún lado, obedecía a una presión que ya venía de antes por parte del Fondo Monetario Internacional. Y el pedido inicialmente del fondo era de un 100% de una devaluación, posteriormente bajó al 60%, y como el gobierno, pienso yo, de que no quería ceder a una presión tan grande, terminó devaluando el 22%. Y congelando a la vez. Exactamente. Pero en nuestra economía de país, digamos, donde tiene una economía bimonetaria y que es un país dependiente económicamente y financieramente, cualquier devaluación automáticamente se traslada a los precios. Entonces, automáticamente se produjo en ese día y en los 2 primeros días nomás ya un aumento importante de precios. Veníamos o sea que siempre una devaluación es inflacionaria. Claro. Después la inflación lleva a que se quiera recuperar el poder de compra por parte de los asalariados y viene otra puja de nuevo por otro aumento para tratar de rescatar en parte el poder de compra que se perdió. Cuando se logra un aumento por paritaria o no, pero las empresas lo toman como un aumento en los costos, en este caso la salarial, y se vuelve a trasladar a los precios, entonces ahí entra lo que le llaman una puja distributiva que no se sabe cuándo y cómo termina. Pero de última, una devaluación licúa automáticamente los ingresos de la gran mayoría de la población, y eso es lo que tiene de regresivo o de inequitativo. Y lo que uno vemos también es que toda medida compensatoria o paritaria que haya siempre llega tarde y desactualizada en el momento en el que se aplica. Estaba hablando la semana pasada con el secretario general de ATE Entre Ríos. Lograron un 18,6%, aplauden entre ellos, pero cuando lo apliquen va a ser el próximo mes. Ya no les sirve. Ya no les sirve, cuando se aplique ya perdieron ese aumento. En esa carrera de aumento de los dos, siempre uno, como se dice vulgarmente, los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Es el último eslabón que siempre queda por detrás. Porque de última, la inflación, aunque sea un tema muy complejo, no deja de ser una herramienta más que tiene el sector concentrado, monopólico o los grandes grupos formadores de precios, que tienen para terminar distribuyendo en forma más inequitativa los ingresos de la población. Porque porque si me aumenta el precio del dólar, me beneficia que yo exporte, esa ganancia extra que obtiene el sector agroexportador o cualquiera que esté en el tema de la exportación, se traduce en un aumento de precio interno, por lo tanto baja el salario real, y como para el que exporta el salario es simplemente un costo, ¿qué más quieren que reducir el costo? Porque el que está en el negocio de vender afuera
el mercado interno prácticamente no le interesa, porque la demanda de ellos está afuera. Entonces acá el costo, el salario es simplemente un costo, no es un elemento que reactive la demanda como sería importante que ocurriera para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son alrededor de 1 millón de un país y que además son las que más empleo generan. Abro la charla para que también Emanuel pueda participar. Emanuel Guignard, como decía, docente en Economía Política, puede hacer usted una apreciación sobre la misma situación e incluso hacer una pregunta a Miguel Ángel. Sí, con respecto a lo que dice Miguel, es cierto, nosotros sabemos bien que en un tipo de cambio libre o regulado como el que existe en nuestro país, siempre es como una olla de presión que se está ajustando hasta que en algún momento se termina destapando. El tema es que en año electoral siempre se espera a las PASO y a la elección posterior como para ser el momento en el que se destapan todas estas decisiones económicas que terminan impactando en el pueblo que quizás menos conocimiento económico tiene y es el que se sorprende de ver estas cosas. Cuando uno más o menos entiende de economía, de qué es lo que va a pasar, uno ya se espera esos saltos cuantitativos. Es más, como bien dijo Miguel, la devaluación o la depreciación de la moneda tenía que ser mucho más pronta según lo que había pedido el Fondo Monetario, pero termina decantándose por apenas un 22 en esos 2 o 3 días que fue un caos. Porque la realidad es que el público que quiere seguir consumiendo a diario y no encuentra precios, se empieza a convertir en una especie de especulador y se mete en una masa de información que queda completamente desdibujada. El tema acá en realidad es que, como bien menciona él, los exportadores siempre tuvieron esto en cuenta, lógicamente, y siempre están ganando con la operación internacional. El tema es no tener la misma medida para el mercado interno. Eso es una regulación que hace mucho que no se está haciendo, de que el exportador tenga otro tipo de política para el mercado interno, porque acarrear los costos empresariales para el mercado interno por el tipo de divisa, cuando a veces la divisa no impacta directamente en la operatoria diaria del mercado nacional, termina siendo un grave problema porque se termina acarreando en el precio, que el precio corre mucho más rápido que los salarios y después termina desencajando con el poder adquisitivo de la población, que ya logró una paritaria trazada y cuando se termina ajustando no le alcanza para poder llegar a ese ajuste. Las estimaciones dicen que entre el 2018 aproximadamente y la actualidad, el salario ha caído en su poder adquisitivo más de 20%. Eso es algo que siempre los va a dejar por debajo de la inflación, por más que incluso tengan el óptimo rendimiento y logren estar por encima de la inflación hasta el mes siguiente. Es decir, hasta en las mejores condiciones quedan por debajo de lo que sería el poder adquisitivo de a muchos años atrás, donde estábamos en mejores condiciones. Ahora, cuando pensamos las medidas que toma el ministro de Economía, Sergio Massa, para compensar, encontramos, por ejemplo, la suma fija que uno de movida pensaba esos 60.000 pesos vienen a inyectar a la paritaria, porque incluso dice esa cuenta de la paritaria próxima, pero vienen a inyectar a la paritaria 60.000 pesos mensuales que de repente tienen que erogar todas las empresas e incluso el Estado. Finalmente, era un bono, en realidad no era una suma fija, y el Estado en muchas de las provincias no lo aplicó por muchas provincias se negaron. Por situaciones diversas, cada una tiene su argumento, no es solamente por rebelarse, sino porque acá en Entre Ríos, por ejemplo, no se aplicó, porque decían que estaban en mejores situaciones de paritarias. Sí, o que debía seguirse el curso de lo acordado en las paritarias, claro, que es el modo de negociar los aumentos de salario. Entonces, pero claro, fue una coyuntura extra, claro, pero de un aumento muy importante. Como una inyección, como una... voy a ser quizás un poco criollo en la forma de decirlo, pero como meter la mano en la lata ajena. Decirle al empresario, vos pagale, pero nosotros no. Y es una cosa medio extraña realmente cómo se aplicó eso, que hasta el día de hoy seguimos todavía con el impacto de lo que se está viendo con estas medidas que no llegan quizás a ayudar en nada. Claro. Sí, el problema es tan complejo a nivel económico, social y por ende político en cuanto a la situación de la coyuntura, que es reflejo de problemas estructurales y de larga data,
que no se puede pensar en una solución solamente con una medida unilateral. No puedo decir, bueno, acá la medida va a ser un aumento general de sueldos. Y solamente eso. Bueno, podemos hablar que hizo también otras cosas, claro, como por ejemplo el congelamiento de precios. Sí, no, pero luego de que ya se hizo el aumento previo. La construcción de un modelo de desarrollo alternativo, distinto a este, requiere de todo un conjunto de medidas. Una política económica. Y en función de un objetivo distinto al actual, donde concurran todos los aspectos, la industria, el comercio, el transporte, el comercio exterior, claro, la distribución del ingreso, la educación, las inversiones. Hay que armar un plan. Acá lo que hace rato que no se hace es un plan. Cuando se habla aunque de precios sea 2 o 3 años, pero cuando nada. se habla de precios justos se ignora la parte de la logística incluso. Es decir, hay tantas falencias dentro de las pequeñas medidas que se toman casi como independientes y aisladas, pero como son muchas parecen importantes, que resulta que quizás por tratar de arreglar desarreglan aún más. Sí, no, la solución tiene que ser forzosamente integral. Emanuel, lo invito a sumar algo. Respecto de lo que dice Miguel, es cierto, en la Argentina hace muchos años y hace varios gobiernos que no tenemos políticas largoplacistas, siempre son pequeños, ¿cómo le diríamos?, paliativos o ajustes que se van haciendo sobre la marcha, como este que se está haciendo ahora con devolución de IVA, con ajustes sobre ganancias y demás, que lo que intentan en realidad es contentar un poco al público, pero no logran ser medidas sostenibles a través del tiempo, porque sabemos que en marzo del próximo año, como fecha límite, se va a volver todo para atrás, porque esto ya pasó, esto ya lo han aplicado. O sea, son situaciones que en realidad lo único que hacen es contentar un poco al pueblo que entiende más o menos y de esa manera dejarlos a todos tranquilos, pero así no funciona la economía. Acá lo que hay que hacer es que, como bien dice Miguel, políticas que sean más sostenibles, tratar de unificar de alguna manera el tipo de cambio, porque no se ha visto nunca esta política de tener diversidad de tipo de cambio y de que exista un tipo de cambio que sea alternativo y tan alto, tratar de reducir esa brecha y de quitar esa variable de por medio, porque siempre que tengamos esta variable de la bimoneda dando vuelta y de que el público no tiene una alternativa viable para poder invertir en los pesos, que es lo que gana, y se tiene que volcar a una moneda encima en un mercado paralelo que no es el correcto, porque no hay alternativa de comprarlo en el mercado oficial, entonces de esta manera vos le terminás generando una incertidumbre tan grande al pueblo que no sabe al final qué es lo que sucede. Y como bien decimos, la depreciación de nuestra moneda no tiene ningún sentido de ser, porque no podemos invertir en los pesos, porque no hay alternativa de inversión, los réditos que te genera te los termina comiendo la inflación. Tampoco podés invertir en activo físico porque los precios te cambian a cada rato, así que tampoco hay una alternativa por esa vía. Y la única que existe es la compra de dólares, pero en una alternativa totalmente cara y por un mercado que no es el que corresponde encima. Así que es bastante difícil el panorama que existe actualmente. Miguel, cuando acá está mencionando algo clave que hasta ahora no hemos mencionado, que es por ejemplo la tasa de interés, que la tenemos en 118% anual. Y esta tasa de interés, uno la ve y es altísima. Yo me acuerdo de Sturzenegger cuando estaba Macri, también habían llevado las tasas de interés altísimas, estaba por un 75%, dijeron si las subimos más pierde el efecto, decían en aquel momento. Hoy estamos en 118% y había expectativas de que volvieran a subirla por esta 12,4. Sí, pero la última información del Banco Central es que la mantiene igual. Ahora, claro, hay algo que lo que pasa es que el 118 es un 9 y pico mensual y una inflación del 12,4. Ya lo pasó por arriba. Claro. Pero ya queda incluso por debajo de lo que el Fondo Monetario había dicho que eran tasas positivas. Claro. Y en la medida en que siga habiendo inflación, el dólar va a seguir subiendo. La nuestra se va a seguir yendo abajo, no es que el dólar suba, sino que la nuestra es la que pierde el poder de compra. Sí. Y claro, y para no aumentar la demanda de dólares de la población, de quien quiera comprar, como incentivo para que se ahorre por el peso, aumentan la tasa de interés. Para que aumenta la tasa de interés en los plazos fijos. Y explotan los créditos. Claro, esa es la tasa que paga el banco. Claro. Y después está la tasa que cobra por los préstamos. Entonces, también hoy en día sacar un préstamo con las tasas de interés que están vigentes hoy para invertir no es negocio. Y si se resiente la inversión, se resiente el empleo, las empresas
más chicas o medianas van a resentir su actividad y el desempleo es la otra cara que le sigue. Bueno, en estas últimas medidas, una de las cosas que defendería Massa sería, bueno, pero hicimos créditos para los monotributistas y para las pymes también. Claro, pero o sea, a mí me pueden dar un préstamo de 1 millón, 2, 3 millones, 5 millones de pesos. Pero yo lo voy a tomar en la medida en que la rentabilidad que yo espero sea mayor a lo que me cuesta, obvio, si no voy a devolver la plata o voy a perder, pero en la medida en que tenga demanda, sabiendo que me lo van a comprar porque el poder de compra de la población viene en aumento y estoy ante una demanda creciente. Pero si eso no sucede, ¿en qué voy a invertir? ¿Qué negocio podría hacer hoy en día? Hay algo que se llama la profecía autocumplida. Nosotros venimos desde todo el gobierno de Macri y todo el gobierno de Alberto Fernández anunciando que vamos a devaluar. Toda la política económica que se va haciendo vamos a ir devaluando tanto la moneda de aquí hasta el fin de año, ya tienen más o menos estipulado, estaba la tablita con la que decían porcentualmente el dólar va a estar rondando, me acuerdo de la época de Macri, el dólar va a estar rondando entre esta franja y esta franja, si se va muy arriba, muy abajo. Tenían distintos mecanismos. Ahora, por ejemplo, tenían otra idea de cómo iba a ir devaluándose la moneda. Es decir, ya te van anunciando que el dólar va a aumentar. Sí, sí, y va a estar a tanto, más o menos a tanto a fin de año. Frente a una cosa así. Sí, todo esto es consecuencia de un arrastre que venimos de economía bimonetaria o dolarizando la economía desde la década del 90. Ahora, ¿por qué razón? O sea, no es de ahora o una de hace medida poco. muy interesante que se me ocurre es, partamos de la base en una paritaria, la inflación fue tal, bueno, ya tienen un aumento de tal. Ese aumento tiene que estar, entonces ya partimos de una base distinta. Miren, no podemos más que lo que se infló. Entonces ya se acomoda. Yo no entiendo por qué eso. Claro, pero si eso sucede, que los salarios van a ir aumentando, igual que la inflación, el empresario optaría porque sea menor a la inflación, porque precisamente en esa diferencia hace un negocio. Bueno, salvo que tenga oportunidad de hacer negocio por otro lado que no sea por vía de bajar el salario real. Es extraño que un gobierno que se dice peronista... bueno, ahí está, esa es la contradicción. Le haga pagar los platos rotos al asalariado. Es rarísimo. No solamente eso, sino que se da la situación inédita de que yo puedo tener trabajo formalmente, en blanco, con jornada completa, etcétera, etcétera, pero el salario no llega a cubrir el valor de la canasta básica. O sea que aunque yo tenga trabajo a tiempo completo, entro en la categoría de pobres para el INDEC. Algo que eso no entra en la cabeza de nadie. Tener trabajo a jornada completa, en blanco, con todos los beneficios sociales, etcétera, y estar en la categoría de pobre. Hoy tienen el gran discurso del pleno empleo que se ha logrado en muchos aspectos, pero es pero es a costa de salarios muy bajos, claro, o de trabajo muy entonces se da muy de contrato basura, como se decía antes. Claro, trabajo. Claro, miles o millones de monotributistas o a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Sí, el desempleo como porcentaje está en 6-7%, que es relativamente bajo en comparación con otras épocas. Exacto. Pero claro, un empleo que en cuanto a ingresos es McDonaldizado. Son muy bajos, entonces trabajo y sigo siendo pobre. Emanuel, su momento como para aportar. Respecto de lo que están hablando, hay muchas aristas para analizar. Una de esas es esto de, el desajuste que tiene el desempleo, porque si uno mira las estadísticas de cómo estamos midiendo la cantidad de empleo que hay, es más, sin irnos más lejos, si uno se va al momento en el que hicieron el censo, cómo se pregunta cuando se pregunta por las horas de trabajo, da la pauta de a dónde se apunta con esa pregunta, ¿no? Porque antiguamente la jornada laboral tenía que ser de 8 horas y punto. El que estaba dentro de ese espacio de trabajo era una persona que tenía un trabajo y el resto era desempleado. Así funcionaba. Pero hoy en día le han buscado tantas aristas para poder abrir ese espectro y que entre cada vez más gente al empleo, aunque sea, como menciona Miguel, en una jornada totalmente reducida, o monotributista, porque fíjese que a su vez tenemos el monotributo, lo hemos dejado de categoría súper baja, hemos creado el monotributo social, o sea, hemos buscado las alternativas para que todos estén lo más, digamos,
legalmente posible dentro del marco trabajando, pero la realidad es que esto lo que hace es quitar de la línea de desempleo y nos termina involucrando a ciudadanos que no están trabajando formalmente, sino que están realizando un trabajo que no le brinda una remuneración acorde. Sumado a esto, hay que tener en cuenta también que el monotributista, que ha proliferado muchísimo desde la pandemia hacia adelante, es un trabajador que tiene una situación laboral muy precaria y encima no está sumando para la jubilación tampoco, que eso es algo que siempre queda de lado y que a veces no se conoce, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y otra de las cuestiones que quería mencionar, que estaba ahí mencionando recién Miguel, es el tema del desajuste que hay entre las variables nominales y reales que existen al momento de medir el salario. Que esto es algo quizás más técnico, pero que está bueno explicarlo, y es que el público normalmente está viendo cómo se infla el sueldo, porque la realidad es que todos los meses tenemos un sueldo más alto, pero esto es nada más que un desajuste, y esto a veces complica a la sociedad, porque pensamos que estamos mejor, pero como bien mencionan ustedes, desde el 2018 hasta la fecha, la pérdida del poder adquisitivo ha sido enorme. Todas las depreciaciones que se han producido en la moneda y que han generado a lo largo de este tiempo que el poder adquisitivo sea cada vez menor y que el poder de compra y que la canasta básica se vuele por los aires, la realidad es que es por este desajuste fundamentalmente y no hay forma de que lo logren acomodar, porque, a ver, la inflación, por más que uno la quiera prever, fíjense, si uno mira todos los años cuál es el panorama de la inflación futura, nunca termina siendo realista el ajuste, por más de que se le busque con modelos macroeconómicos y demás, siempre termina decantando por algo completamente diferente. Este año decían que se iba a acercar a las 3 cifras y a la velocidad, la interanual ya la superó hace rato a las 3 cifras. Entonces, esos son los problemas de fondo que hay que hacer, digamos. La inflación es un tema crucial que se tiene que trabajar, pero con políticas realistas, con políticas donde el empresario sepa para dónde tiene que ir y el trabajador también tenga oportunidades sobre eso. Y no que sean, digamos, medidas así tomadas por situaciones específicas para lograr ciertos resultados de corto plazo. Miguel quiere agregar algo al respecto. Bien, entonces yo le voy a agregar una pregunta hipotética sobre lo que se viene. Una de las formas que el candidato a presidente, Javier Milei, plantea de solucionar el problema inflacionario es popularmente se lo llama dolarización. Sin embargo, él plantea en sí una libre competencia de monedas. Ese es el término que utiliza. Es decir, abrir el negocio para que el peso compita contra el dólar, contra el yuan, contra el real. Y que la gente elija. Y que la gente elija, obviamente. Y según él mismo ya eligió. Claro, con la cultura que elija, pero ya eligió. Ya eligió. Exacto, por eso se llama una dolarización casi de hecho sería. Ese trayecto de cambio hacia el dólar, uno lee lo que es la línea de oferta y demanda y automáticamente piensa, bueno, si se abre si se saca el cepo y todos los dólares se habilitan, el dólar salta porque todos lo van a querer. Sin embargo, también pasaría que los dólares del colchón aparecen en el mercado. Lo que pasa es que para abrir el cepo tiene que haber dólares. Claro, pero yo a veces no lo pienso como un gran blanqueamiento que están proponiendo. Y en parte sí, pero porque dicen, el grueso, los dólares de abajo del colchón. El grueso está afuera. El grueso bueno, pero si habilitan totalmente van a traerlo de afuera sin problema. Son más de 400.000 millones de dólares que están depositados afuera a nombre de residentes argentinos en paraísos fiscales, etc. Está bien, otra parte está en el colchón, como se dice vulgarmente, encanutado. Claro, pero para que salgan al mercado a utilizarse como medio de cambio, tiene que haber una confianza, una expectativa y un apoyo que yo hoy por hoy no lo veo. No lo ven. No, como para decir, bueno, a partir de ahora saco los dólares que tengo escondidos y entro a pagar con los dólares. Yo no digo que es imposible, pero casi. Bueno, será una cuestión de encontrar la pragmática. Y para dolarizar, para convertir todos los pesos en circulación, y los títulos, los bonos, las deudas, los créditos, todo, en relación a lo que tiene hoy por hoy de reserva neta el Banco Central, se podría, entre comillas, con una mega devaluación que haría saltar todo por el aire. Sí. Habría una pausa. Los mismos asesores de Milei le dicen, si no hay dólares, no hay dolarización. Listo, chao.
Fíjate, porque la pregunta que yo le haría a Milei, entre otras, es que me diga qué países, qué ejemplos de países hay en el mundo, que han pasado de un desarrollo relativamente bajo a ser desarrollados en la historia del mundo en los últimos años a partir de usar la moneda de otro. En América Latina dolarizado está Panamá, Ecuador y El Salvador. Panamá desde 1904, como condición por su asociación que tiene con los Estados Unidos, como arreglo para la construcción del canal de Panamá y para poder tener los yanquis el control de la concesión durante 40 años. O sea que bueno, ya son 120 años, bueno, es un caso totalmente atípico. Pero el otro es Ecuador y El Salvador. Y los dos son monoproductores o tienen ingresos de dólares, que son los que ellos no emiten, en la medida en que les ingrese de afuera. Los tienen que comprar. Y Ecuador los compra dependiendo del precio internacional del petróleo, que prácticamente lo que extrae y vende. Si se llega a caer el precio del petróleo, la cantidad de dólares en circulación se va a achicar, les va a aumentar la tasa de interés, se va a resentir la inversión y va a tener serios problemas de desempleo. Y El Salvador, el 30% de los ingresos que recibe de afuera son remesas de familiares salvadoreños que se fueron a trabajar a los Estados Unidos y de allá le mandan la plata para que vivan. Lo que diría Milei es, o sea, tampoco estamos tan bien ahora como para decir vamos a quedarnos así. Ninguno de esos dos, ni Panamá es un país desarrollado y ya tiene 120 años de dolarización. Claro, pero ¿cuál sería la alternativa? Le pregunto. ¿Sería acá lo que hay que incentivar con decisión y con fuerza es incentivar el ahorro en pesos e ir disminuyendo la presencia que tiene el dólar en las operaciones. Pero viene desde el 90 el arrastre. Sí. Bueno, de a poco va a haber que ir saliendo, pero más que dolarizar, al contrario, especificar lo que más se pueda. Emanuel. Retomando un poco lo que mencionaba Miguel sobre la dolarización y demás, sí, es real, el público argentino desde los 90 todavía tiene arraigado mucho esto del ahorro en pesos y en dólares. La realidad es que nada, siempre la gente que tuvo un poder adquisitivo alto pudo ahorrar en dólares, eso fue una realidad y ahora todo el mundo quiere ahorrar en dólares porque es la alternativa. Sin lugar a dudas hay que incentivar y hay que brindar alternativas reales de inversión, ¿sí? Que sea en la medida que sea, ¿no? Abrir a los bancos a que existan mayores productos para que se puedan invertir, porque el plazo fijo no es la respuesta, ya lo sabemos, porque siempre está atrasada la tasa de interés, aunque sea mucho más alta, pero hacer una educación donde el banco sea quien te ofrezca una buena alternativa para utilizar tus pesos, porque es lo único que tiene el ahorrista promedio, esa es la realidad. No todos tienen la alternativa y el tiempo suficiente para estar haciendo conversión en activos físicos con el propósito de ver qué mercado se mueve más rápido para hacer una inversión y que me aumente el valor de la moneda. Con respecto a la dolarización, perdón, que establece Milei, si bien él propone los puntos y lo explica, porque uno ve videos de él donde está explicando cómo lo va a hacer, la realidad es que no existe el volumen suficiente de divisas y tampoco Argentina genera el volumen suficiente de divisas, porque recordemos que nosotros somos un país que siempre nos encontramos exportando agroindustria. Y el problema es que parte de esa agroindustria recibe insumos que lo compramos de afuera, o sea, nunca tenemos un precio neto real sobre lo que estamos vendiendo porque parte de nuestros costos se diluye en lo que vendemos. Así que parte de las divisas tendríamos que utilizarla o bien haciendo unos intercambios un poco más realistas con el mundo o de lo contrario tratar de verificar cómo hacemos para tener la suficiente reserva de dólares para sostener una dolarización. Yo nunca recomiendo la dolarización porque como bien menciona Miguel, hay apenas 3 países en toda Latinoamérica que lo utilizan y Ecuador, no nos olvidemos que exporta bananas y exporta turismo. O sea, esas son también parte de su gran industria. O sea, la realidad es que no genera nada. Es muy poca el volumen de reservas que tienen para sostener todo un sistema con una moneda que no es la propia emitida por ellos. Y si nos vamos al caso de liberar al mercado para que utilicen monedas del extranjero, cualquier tipo de divisa como moneda de intercambio, nos encontramos prácticamente
en la situación de los países del sur de África que, como no pueden sostener las hiperinflaciones que sostienen, lo que hacen es utilizan cualquier moneda que se esté utilizando en cambio y ahí van haciendo, ¿sí? Reciben euros, reciben dólares, libras esterlinas o alguna moneda cercana de Sudáfrica y eso es lo que utilizan como moneda. Tampoco es la alternativa. Nosotros tenemos una industria y proyectos que pueden ser de largo plazo, porque todos los proyectos de gasoducto que se están haciendo, todos los proyectos de infraestructura que van por parte de YPF son de largo plazo y que deberían generar riqueza a futuro. Lo que pasa es que hay que sostenerlo con una moneda que vaya a la par. Y el grave problema que digo de nuevo es la incertidumbre con los tipos de cambio. Hasta que no podamos ajustar esta incertidumbre, tener 4, 5, 20 tipos de cambio dependiendo de la situación que se avecine, no hay política suficiente para la moneda. Y también parar con la emisión monetaria, que ese es otro de los objetivos que el Fondo Monetario viene desde hace 7, 8 años solicitando, que la masa monetaria no crezca, y sin embargo todos los años vemos emisión y proyectos de emisión nuevos, que lo único que terminan es diluyendo el valor. Última parte, y creo que vale la pena analizar algo que hasta ayer creo que fue que escuchaba a Sergio Massa ofendiéndose porque le decían que la inflación estaba Novarecio preguntándole por la pobreza, el nivel de pobreza, y le decía casi un 50%, y él, no, 40% le dice. Sí. Bueno, se ofende. Pero se apoya mucho en los números, y yo digo, ¿cuántos de esos números son ficción? ¿Cuántos de esos números están amortiguados por el cepo, por lo que es la asistencia a través de distintos planes sociales? Porque uno también tiene que entender que la economía en sí está totalmente intervenida para que hoy en día la inflación no sea mayor, para que hoy en día lo que es este nivel de pobreza no sea mayor, porque es como si uno sincerara, vamos a la base, a ver, ¿cuántos de verdad tienen empleo? ¿Cuántos de verdad están en situación de calle y cuántos están en situación laboral que se pueden autogestionar? Sí, a mí la medición de la pobreza se hace cuantitativamente en base al valor de una canasta de bienes y servicios. La canasta familiar básica y la alimentaria. Claro, pero si que es una lista que deja mucho que desear. Incluso estuve leyendo de que 6 investigadores, 3 varones y 3 mujeres del CONICET, se ofrecieron voluntariamente a hacer la prueba de alimentarse con lo que está en la lista de la canasta básica. Comer eso. Unos audaces. Con estricto control médico, etcétera, etcétera, etcétera. Por X cantidad de meses. Tuvieron que tirar la toalla. Imposible. Con los desequilibrios y los cambios que tenían en el organismo. Entonces, cuando uno analiza las alternativas... Hay que recauchutarla entera esa canasta. Exacto. Cuando uno analiza las alternativas, como bien estaba mencionando ahí Manuel, y como bien usted también decía, si no es Milei, ¿qué? Claro. Esa es la pregunta, ¿no? Si no es Milei, ¿qué? Claro. El qué sería, ¿cómo podemos pensar que Massa o Bullrich van a ser las alternativas si finalmente se apoyan y niegan o ignoran que están trabajando sobre falacias, sobre mediciones completamente distorsionadas por inyecciones o intervenciones que tiene el Estado dentro de todo eso? Sí, la coyuntura electoral está muy complicada. Yo pienso que desde el gobierno tiene 2 objetivos a corto plazo. El primero, desde lo económico, que es lo que está jugando fundamentalmente en el tema de la electoral, es hacer lo posible o lo imposible para evitar una corrida cambiaria. Antes de la elección. De aquí a las elecciones o de aquí a la entrega o de aquí a las elecciones. Y el otro objetivo más difícil es ganar las elecciones. Yo pondría 1 de noviembre, que es cuando suelta el congelamiento de combustibles y de medicamentos. Creo que lo puso como la fecha, el día D. Claro. Ese va a ser el día en el que sepamos. De todos modos hay que ver las encuestas, cómo van, que cambian todos los días, pero lo que se ve es que el que venía subiendo es uno solo y los otros dos mantenían ahí el stock. Pero eso varía y faltan unos días más, pero si quiere hacer una buena elección al gobierno, otra que ponerse las pilas, pero
ya sí, tardíamente, pero de mínima lo que tiene que hacer. Emanuel. No, ya tendría que haber arrancado en las elecciones de segundo término a los 2 años cuando perdió 5 millones de votos. No, y hay gente que está sorprendida con las medidas que hizo ahora. Ahí había que tomar el toro por las astas. Y bueno, y va con lo que puede. Emanuel, vamos con usted para cerrar. Bien. Ahí me preocupa un poco más a las medidas que saca ahora, ¿no? Porque la realidad es que uno se pregunta, entonces, ¿qué estoy haciendo todo este tiempo para de repente encontrar todas estas soluciones mágicas que está sacando? Por otro lado, desdibuja completamente la figura del presidente que se encuentra de turno, porque la verdad es que Alberto estos últimos meses solamente se ha presentado en algunos actos para inaugurar alguna obra y nada más. Que eso también preocupa porque nunca pasó esta situación de que un presidente ya aproximadamente 5 o 6 meses antes de que termine su mandato, sin candidatearse a una reelección, encuentre esta falta de poder de representatividad. Y que un ministro de Economía, que encima ha tenido tantos colores políticos, se encuentre con esta situación, ¿no? Porque recordemos que ahora Massa también está haciendo la apertura de que si él gana también va a candidatear a otros de otros espacios políticos para formar un bloque, digamos, de ciudadanos heterogéneos y de distintas fuerzas. La realidad es que si uno se pone a analizar los candidatos, hay uno nada más que habla de la parte económica del país, mientras que los otros todavía le falta esa pata. Quizás por eso es que convence más al pueblo, porque está diciendo cuáles son las medidas que se podrían llegar a tomar. Entre el dicho y el hecho sabemos que hay muchísimas aristas y que es bastante complicado que se puedan lograr esas medidas. Entonces es una elección que va a ser muy difícil y yo creo que quien asuma va a tener que tomar el riesgo de plantear una situación y un panorama para los próximos 4 años que tiene que ser totalmente tajante y aprovechar las situaciones que se están dando, porque recordemos que este gobierno, aún con todo lo que sucedió durante la pandemia, tuvo un año 2022 muy próspero, con una soja con un precio muy alto a nivel internacional, con un rinde muy grande, con países que no estaban pudiendo producir por las debacles mundiales y que por tanto teníamos una oportunidad de mercado y aún así no se tomaron las decisiones suficientes. Entonces, esos son los problemas troncales que tenemos que ver al momento de dar un voto. Pensar realmente qué es lo que queremos en el futuro, pero basándonos en lo que vienen haciendo hasta el momento y lo que vienen diciendo. Tratando de ser realistas, ¿no? Está complicado. Sí, muy complicado. Y la alternativa que crece no es precisamente lo mejor que puede llegar a ocurrir. Lo que pasa que está el tema de si dolarizan el sueldo lo voy a cobrar en dólares, que se van a eliminar los impuestos y el salario va a volar por el aire de los soldazos que van a hacer. Y no hay mucho conocimiento y formación política en general en la población y en la juventud, por lo que yo sé, menos todavía. Entonces un discurso de eso lamentablemente ha entrado. Pero las posiciones de ultraderecha no es lo menos recomendable. Con todo lo que le podamos decir, como le hemos dicho y le he dicho en este momento, y escrito y firmado y publicado por todos lados, que podamos reclamar a un gobierno de centro, por así decirlo. Emanuel, no lo escuché. No, que me hace recordar un poco a lo que sucedía en los 90 también con la ley del 1 a 1, ¿no? Y esta medida del plan astral y demás que se levantó con el propósito de sostener el tipo de cambio fijo durante una década, que después cuando se terminó desatando toda la consecuencia, vinieron los mismos ministros, me acuerdo Cavallo, a decir yo tengo la solución para lo que pasó. Entonces, un poco es lo que sucede acá también, ¿no? Vienen con las recetas de cosas que en realidad no saben qué va a suceder y después van a ser los mismos que van a venir a tratar de darnos la solución cuando no les salga. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Bueno. Las medidas que se están tomando ahora tienen mucho, obvio, propias de los ciclos electorales, de los años electorales. Yo me acuerdo en la época, antes de Menem, cuando prometió moratoria de la deuda externa, salariazo y revolución productiva, claro, asumió y viniendo de un partido justicialista de raíz nacional y popular,
se dio la contradicción de que aplica un plan económico liberal, con Cavallo en el ministerio y que lo mantuvo 10 años de convertibilidad, que es más o menos lo que plantea Milei. Claro, pero pero ese Menem y Cavallo lo pudieron hacer porque tenía el apoyo del Partido Justicialista. No hay que olvidarse, este muchacho está solo. No hay que olvidarse igual cuando hablamos de Menem, que es algo que también tenemos que tener en cuenta hoy en día, se nos va a extender un poquito más, pero que Menem no lo hizo de movida esa... No arrancó con el plan de Bungeibor, claro, el Herman Data, pero y después sí arrancó. La tasa de interés llegó a estar en 400 y hasta 800%. Es decir, que nosotros todavía tenemos margen de inflación. Y en el 89 tuvo una situación de hiperinflación. Exacto. Porque la convertibilidad arrancó en el 91. Entonces, tengamos en cuenta que también este aire tormentoso que vivimos con este gobierno, no con el que venga, con este gobierno, este aire tormentoso, todavía se puede seguir piloteando dentro de la tormenta y aumentando el problema futuro. Porque esto también es un problema futuro, no es solamente mi idea del problema futuro. Se patea para adelante. Claro, exactamente. Gente, muchísimas gracias. No, por favor, de verdad, un gusto venir. Y Emanuel Guinar, gracias por haber estado presentes. Un verdadero placer debatir con ustedes y es muy interesante todo lo que se genera. Perfecto, igualmente un gusto de haberte conocido. Gente del otro lado, gracias por haber estado con nosotros acompañándonos. Esto ha sido Territorio Político. Hoy estuvimos hablando de economía, hablando del bolsillo y hablando del futuro que todavía es incierto. Por lo que hemos hablado, está complicado el panorama actual y va a estar complicado después. Pero bueno, entre nosotros lo más importante siempre es aliarse, buscar gente en quien confiar y tratar de cuidar el dinero, no endeudarse a lo loco. Y bueno, hasta ahí las conclusiones que más o menos podemos ir sacando del panorama vivido. Gracias por haber estado ustedes y gracias por haber estado ustedes del otro lado.